Hola, bueno, hoy vamos a resolver el ejercicio compuesto farmacéutico de Bayes, que lo pueden encontrar en la guía práctica de segundos parciales. Para empezar, tenemos acá el enunciado de este ejercicio donde yo fui marcando la información que vamos a necesitar. Nos empieza diciendo que para la producción de un compuesto farmacéutico se puede emplear tanto materia prima como importada. Es decir, acá lo que nos está diciendo son las dos alternativas que vamos a evaluar. Después nos dice el costo de cada insumo, si fuese nacional 40.000, si fuese importado 20.000. Y después nos habla de la primera variable no controlable que tiene esta decisión, que es que el gobierno restrinja no el ingreso de la materia prima importada. Y la segunda variable no controlable es que si se llega a restringir el ingreso, puede que le hagan pagar una multa por los retrasos que esta restricción de ingreso significaría. Entonces tenemos dos variables no controlables en este ejercicio. Después nos habla de que una buena fuente de información, es decir, un informante, nos puede dar información sobre si se va a producir o no la restricción del gobierno. Y nos dice que este informante es confiable en un 90%. Acá lo importante es darnos cuenta que este informante al cual vamos a evaluar si le compramos una información, nos va a dar información solamente de la primera variable no controlable. Es decir, si el gobierno va o no a restringir el ingreso de materia prima. Pero la segunda variable no controlable, que es una variable que aparece si el gobierno restringe, de la cual tenemos las probabilidades a priori, que son 80% de que le hagan pagar la multa, y 20% entonces que no, de esa variable no controlable no estamos hablando y no estamos evaluando comprar información. Entonces esa variable no controlable, comprar una información, me va a quedar con las mismas probabilidades. Y por último nos dice que, bueno, haciendo un chequeo entre diarios y revistas, la empresa concluye que es totalmente incierto a priori el panorama respecto a la política aduanera. ¿Qué quiere decir? Que las probabilidades a priori de la primera variable no controlable serían 50-50. Entonces, la pregunta nos dice, ¿hasta cuánto estaríamos dispuestos a pagar por esta fuente de información? Entonces, básicamente tenemos que empezar como cualquier ejercicio de Bayes. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor esperado a priori. En este caso es sencillo porque tenemos las dos alternativas, que es nacional o importar. Sabemos que si es nacional, la materia prima va a costar 40.000, sí o sí, en todos los estados, porque haya o no haya restricción, no nos va a afectar porque la materia prima es nacional. Entonces el valor esperado obviamente va a ser 40.000. Ahora, si es importar, hay dos variables controlables. Primero está el 50-50 de que haya o no restricción. Y si hay restricción, está, como habíamos dicho, la segunda variable no controlable, que es que se paga una multa o no una multa, con un 80-20. Y nos dice que de pagarse una multa sería de 30.000. Entonces sabemos que si el costo de la materia importada es 20.000, más la multa sería 50.000, y si no llega a haber multa seguiría siendo 20.000. Entonces saqué los dos valores esperados y obviamente, como estamos hablando de costos, el menor es el mejor. Entonces el valor esperado a priori quedaría en 32.000. Una vez que tenemos eso, lo segundo que tenemos que hacer es armar nuestra matriz de verosimilitud para poder después aplicarla en las tablas de Bayes. En este caso es una matriz muy sencilla. Nos dice que el informante es confiable en un 90%. Entonces, siempre que nos diga en un 90%, la matriz de verosimilitud va a tener esta forma, que es básicamente cuando habla de Z1, el 90% de las veces pasa de C1, y cuando habla de C2, el 90% de las veces pasa S2. Es así de simple. Una vez que entonces tenemos esto, lo que vamos a hacer son las tablas de Bayes. Recuerden que siempre vamos a tener tantas tablas de Bayes como zetas tengamos. Entonces en este caso son 2. Y esta es una típica tabla de Bayes que no tiene mucha complicación, ya que teníamos las probabilidades a priori, que eran 50-50, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de la probabilidad de que haya o no haya una restricción por parte del gobierno.
Entonces teníamos las probabilidades a priori que eran 0,50, 0,50. En verosimilitud vamos a poner la información que acabamos de calcular acá. Para Z1, N1 es 0,9 y para Z1, N2 es 0,1 y así respectivamente para Z2. Después sacamos las probabilidades conjuntas y la probabilidad posteriori. La probabilidad conjunta era el resultado de multiplicar probabilidad a priori por verosimilitud, respectivamente. Y para sacar la probabilidad posteriori lo que hacíamos era dividir la probabilidad conjunta por la probabilidad de Z1 y la probabilidad de Z2 después. Es decir, 0,5 dividido 0,9, 0,5 dividido 0,5, perdón, nos da 0,9 y 0,05 dividido 0,5 nos da 0,1. Acá dejé las cuentas para que seguir. Obviamente recuerden que siempre la probabilidad posterior en cada caso va a sumar 1 y que la sumatoria entre Z1 y Z2, las probabilidades de Z1 y Z2 también nos tienen que dar 1. Una vez que tenemos ya las probabilidades a posteriori, estamos en condiciones de calcular las matrices a posteriori para saber los valores esperados a posteriori. Tenemos la misma matriz de resultados que teníamos antes, lo único que nos va a cambiar son las probabilidades de la primera variable no controlable. Antes teníamos que era 0,5, 0,5 y ahora tenemos para Z1 estas probabilidades a posteriori, y para Z2 estas probabilidades a posteriori. Acá es Z2. Voy a corregirlo. Si no nos confundimos, esto era Z2. Bueno. Entonces recuerden que la segunda variable no controlable, que es la de pagar la multa o no, no nos cambia porque no estamos averiguando, no estamos comprando información que nos hable de esta variable. Entonces volvemos a calcular, obviamente la alternativa 1 no va a cambiar, va a ser 140.000 porque la variable no controlable no la afecta, pero para la alternativa 2 los valores esperados sí van a cambiar. Entonces nos da que para Z1 el mejor valor esperado es 22.400 y para Z2 el mejor valor esperado va a ser 40.000. Recuerden que para poder sacar el valor esperado a posteriori vamos a tener que multiplicar cada valor esperado, el mejor de cada Z, por la probabilidad de Z. Es decir, 2.400 por 0,5, que era la probabilidad de Z1, más 40.000 por 0,5, que era la probabilidad de Z2, nos da un valor esperado a posteriori que es igual a 31.200. Una vez que tenemos esto, calculamos el valor de la información, que básicamente hasta cuánto estamos dispuestos a pagar. Esto lo hacíamos restando el valor posteriori menos valor a priori. En este caso agregué el módulo para no confundirnos, ya que si yo hacía 31.200 menos 32.000, me daba menos 800, y eso no quiere decir que la información valga menos 800, sino lo que quiere decir es que contratando a este informante, el valor esperado del costo se va a reducir en 800 pesos. Es decir, yo voy a tener 800 pesos menos de costos, lo cual es bueno. Entonces lo que tenemos que pensar es que si nos reduce 800 pesos de costo, lo que estamos dispuestos a pagar es eso, es 800, porque ya 900 yo no te pago porque me estaría reduciendo menos el costo de lo que me cuesta comprar esta información. Entonces la respuesta sería a la pregunta que se está dispuesto a pagar hasta 800 pesos por la información que da el informante. En la pregunta número 2 nos dice: supongan que la confiabilidad del informante es del 80% en vez del 90%, conteste la misma pregunta anterior. En este caso no vamos a volver a hacer todo el mecanismo porque es exactamente igual. Lo único que nos está cambiando acá es la matriz de verosimilitud inicial. Recuerdan, ¿no? Cuando teníamos que el 90% era que cuando hablaba de Z1, 90% de las veces ocurre Z1, y cuando hablaba de Z2, 90% de las veces ocurre. Entonces ahora, en vez de tener el 90%, vamos a tener el 80%. Y obviamente para complementar y llegar a 1 va a ser 0,2. La idea es que si quieren lo puedan hacer, cualquier duda nos preguntan, pero el mecanismo sería exactamente igual, pero ahora con esta matriz de verosimilitud. Es decir, deberíamos volver a calcular las tablas de Bayes y en la columna de verosimilitud usar estos valores para calcular los valores a posteriori y después volver a calcular el valor esperado a posteriori y compararlo con el valor esperado a priori para ver cuál es el nuevo costo de la información,
cuál es el valor de la información hasta cuál yo estoy dispuesto a pagar, mejor dicho. Bueno, eso es todo, un ejercicio bastante simple. Cualquier cosa, cualquier duda nos consultan. Gracias.